Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Cordial saludo. Nuevamente con ustedes este servidor y amigo Wilson Doria. Hoy en este análisis DW quiero compartirles una visión sobre lo que significa el poder del voto del ciudadano. El poder que tiene el ciudadano con su voto. Porque preocupa todo lo que está pasando, teniendo en cuenta que muchas veces votamos y no sabemos por qué estamos votando y si estamos votando para favorecer a una ciudadanía o en contra de ese grupo de personas o de ciudadanos. Por eso quiero compartirles hoy lo que está pasando hoy en Colombia a nivel nacional, ¿cierto? Para entrar en detalle, hubo un informe muy reciente del DANE que muestra las estadísticas de Colombia con lo que tiene que ver con la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, que voy a leerles la diferencia de las dos. La pobreza monetaria dice que se consideran pobres monetarios aquellas personas que residen en hogares y no cuentan con acceso per cápita que les ayude a solucionar siquiera el acceso a una canasta básica familiar, ¿cierto? Por lo tanto, la pobreza multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de salud, la educación y el nivel de vida, ¿cierto? Cada miembro del hogar que no cuente con acceso a esto se considera con una pobreza multidimensional. En ese sentido, vamos a hacer el análisis para luego entonces contrarrestar esa posición con lo que usted podría hacer o no si tiene claro el poder que usted emite dando un voto. Fíjense, colombianos, que en la pobreza monetaria de Colombia, en relación al año pasado, Colombia aumentó en un porcentaje significativo la pobreza en este sentido. Hoy en día, existen alrededor del 35,7% de los colombianos con esa pobreza. Por allá en el 2017 solo el 35,2% estaba arraigado en esa condición. Pero fíjense ustedes que si nos vamos entonces a la pobreza multidimensional, nos vamos a dar cuenta algo más grave, teniendo en cuenta la característica que ya les dije. Para el 2018, digámoslo de esta forma, para el 2019, en Colombia, alrededor de 34,5% se consideraban con pobreza multidimensional, ¿cierto? En los centros poblados y rurales diversos, es decir, en el campo y en algunos centros poblados, no en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, tan solo el 12,3% de esa población se considera con pobreza multidimensional. Ahora bien, si fijamos estos rangos, ¿cierto? Para el 2020, entonces nos vamos a dar cuenta que
todos estos datos han aumentado, ¿cierto? Les voy a mostrar entonces que, por ejemplo, la tasa de desempleo para este 2020 ha aumentado significativamente, porcentajes muy relevantes. Ahora bien, si tenemos en cuenta que para el 2020 han aumentado significativamente tanto la tasa de desempleo, la tasa de pobreza multidimensional y la pobreza monetaria a escalas, por ejemplo, de por encima del 40%, en el caso de la pobreza monetaria, por encima del 45% en el caso de la pobreza multidimensional, y estamos ya en el 20,1% de la tasa de desempleo. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor de 1.800.000 personas, escúcheme bien, 1.800.000 personas que estaban el año pasado, antes de la pandemia, que se veía venir, ya veníamos en una crisis, 1.800.000 personas pasaron de ser microempresarios a pobres sin acceso a una canasta familiar. Casi la misma cifra pasaron de ser pobres con acceso a la canasta familiar a ser pobres extremos, o sea, a ser indigentes. Hoy tenemos en Colombia alrededor de 1.800 personas más siendo indigentes. Ahora bien, entremos entonces en detalle en el tema de lo que atañe el día de hoy. El poder que usted tiene para, con su voto, decidir si sigue su vida, un mejoramiento continuo de su calidad, o si por lo contrario usted mismo se tira la soga al cuello y se suicida económicamente. ¿Qué ha pasado? Resulta que por la ignorancia, ¿cierto? Por no conocer el poder que usted tiene con el voto, se le ha estado entregando ese voto, ese poder a gente equivocada, a gente que no visiona, a gente que no le importa si usted se vuelve pobre, si usted come basura, si usted no tiene acceso a la salud, a la educación. Le hemos estado entregando el poder con el voto a gente que solo le interesa hacer más rico a solo 2.000 familias en Colombia, mientras la mayoría de colombianos nos vamos camino a la miseria. Entonces, usted cuando emite ese voto, con su voto, usted está decidiendo para que ese mandatario, ya sea presidencial, alcalde o gobernador, le tire la atarraya o el trasmayo, la pita, la cabulla, como quieran entenderlo, para que usted o se termine de ahogar, o por lo contrario, usted con su voto de confianza puede darle el poder a una persona que le tire, en vez de ese trasmayo o atarraya para terminarlo de ahogar, le tire un salvavidas y lo saque de donde está y le brinde las condiciones para que usted salga adelante. Hemos estado desviando ese poder a gente que lo que quiere es hacer más rico a 2.000 personas, pues supongamos, que son los dueños de los bancos, los dueños de la tierra, los dueños de los contratos estatales. Y resulta que la mayoría de los colombianos tenemos que vivir
precariamente y muchos de ellos en la miseria. En ese sentido, mi gente, yo los invito a que reflexionen, porque, por ejemplo, el gobierno actual colombiano dejó ganancias, le dejó ganancias a un sector, a un solo sector, que es el sector financiero, a tres sectores, digamos, al sector financiero y algunos dueños de contratos estatales. El sector financiero es el mismo dueño de los medios de comunicación y los dueños de la tierra, son los mismos. A ese sector, este gobierno fue al único sector al que le permitió tener ganancias exorbitantes, por encima de 6, 7 billones de pesos. Eso obviamente se refleja en precariedad, por eso el índice de calidad de vida en Colombia bajó, por eso el desempleo bajó, porque eso no genera riquezas, porque solamente se está transfiriendo la riqueza entre el Estado y los ya mencionados. Eso no genera capitalismo, eso no genera riqueza, porque no se produce, porque no se genera producción, tanto en lo industrial como en lo agrícola. Eso, como no se genera eso, como esa producción la traemos del exterior, ¿cierto? Simplemente, y lo que genera la renta del petróleo y del carbón, simplemente son rentas, eso no genera riqueza. Lo que verdaderamente genera riqueza es la producción en el territorio, ya sea agrícola o industrial, porque eso se transforma en ganancias. Por eso muchos microempresarios hoy están pobres, hoy están quebrados, porque resulta que con su voto le dieron el poder a una persona que no le importa si usted es pobre y come basura. A él solo, a estos tipos de gobiernos solamente le importa generar riqueza a ese sector. Entonces yo los invito a que realmente abramos los ojos, miremos qué es lo que estamos haciendo, porque cuando esto se da, ¿cómo va a haber oferta si no hay demanda? ¿Sí? ¿Cómo va a haber oferta si no hay demanda? Es decir, ¿cómo van a vender los microempresarios sus productos si no hay quien compre? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente pasó de estrato 2 o estrato 3 a estrato 0 a comer basura. Entonces la gente no tiene con qué comprar un par de zapatos, no tiene con qué comprar un par de medias, no tiene con qué comprarse una muda de ropa y mucho menos con qué comprar en el mercado. Por eso el desmejoramiento de la calidad de vida pasó sustancialmente a un volumen mayor. Entonces, colombianos y colombianas, yo los invito a que con su voto le demos el poder a gente que verdaderamente le duele la persona, que tenga conectividad, que tenga empatía con todos, no con un sector ni dos, porque todos somos colombianos y todos merecemos el mismo camino y un direccionamiento que nos permita tener oportunidades así como las tienen esos señores que yo les digo. No se olviden darle me gusta a mi página y compartir este video para seguir avanzando en esta lucha, que yo sé que muy pronto la vamos a ganar. Muchas gracias y Dios me lo bendiga.